El fraude de subvenciones y la malversación de caudales públicos. El fraude de subvenciones consiste en la apropiación de dinero destinado a ayudas públicas o privadas falseando las condiciones requeridas para su concesión cuando éstas son superiores a 80.000 euros o a 50.000 euros cuando proceden de los presupuestos generales de la Comunidad Europea. La malversación de caudales públicos consiste en la sustracción de dinero público por parte de un funcionario o cargo público encargado de gestionarlo, dinero que estaba destinado al funcionamiento de la administración o de algún otro organismo público. En ambos casos los perjudicados son la administración pública, los destinatarios de las ayudas así como naturalmente los contribuyentes que son los que generan los caudales públicos con sus impuestos. Pero no solo. El urbanismo sostenible, el medio ambiente saludable y la propia naturaleza son otros grandes perjudicados aun cuando no tengan voz para denunciarlo. Ambas conductas están en el centro de lo que genéricamente se denomina corrupción. No todas estas acciones representan un desvío de patrimonio público hacia fines para los que no estaba destinado, pues este desvío puede ir en perjuicio o no del contribuyente. Cuando se produce a costa del patrimonio público, por ejemplo el sobrecoste de una inversión pública, podemos hablar de una redistribución predatoria. Cuando se desvían fondos públicos desde unos destinatarios a otros, por ejemplo desde unas empresas adjudicatarias a otras, también se produce una redistribución ilícita de dinero público, aunque esta es no predatoria pues el contribuyente no se ve perjudicado. La condición es que la empresa beneficiada mantenga las mismas condiciones de la contrata y de la inversión realizada. Esto no impide, sin embargo, que la integridad del sistema político y administrativo se vea seriamente afectada en todos los casos, sobre todo cuando interviene el pago de dádivas. La razón de este deterioro es, en primer lugar, de tipo ético y moral. Los administradores de lo público no cumplen con su obligación de gestionar los recursos de todos siguiendo los criterios de transparencia y honestidad establecidos en el Estatuto de la Función Pública. Pero además estas prácticas degradan las instituciones porque generan estructuras humanas, institucionales, políticas, incluso tecnológicas susceptibles de ser instrumentalizadas para nuevos actos ilegales, permiten utilizar organizaciones legales para fines ilícitos además de alimentar el clientelismo. Cuando los destinatarios de las subvenciones no cumplen las condiciones fijadas, por ejemplo una empresa que no tiene nada de innovadora o una persona acomodada que no necesita una ayuda para salir adelante sino los que están más próximos a los que toman las decisiones, también se produce un acto de redistribución predatoria pues dicha desviación se produce a costa de los que realmente lo necesitan. Estas combinaciones ilustran que no siempre tiene que producirse una apropiación privada de recursos públicos, que no siempre interviene la corrupción aun cuando en todos ellos se dé efectivamente una redistribución predatoria o no del dinero entre sus destinatarios en perjuicio de los objetivos para los que estaba previsto. Cuando los beneficiarios son empresas adjudicatarias generadoras de empleo local se puede tratar, incluso, de un dinero público que revierte, aunque por la puerta de atrás, sobre el interés general sin que ni un solo céntimo acabe en el bolsillo de nadie. En estos casos es difícil que el derecho penal solucione un problema de fondo, la imposibilidad de abordar con políticas económicas la desigualdad económica y los problemas de financiación del sistema de bienestar. Los beneficiarios del desvío de subvenciones y de la malversación de caudales públicos. Las subvenciones son imprescindibles para compensar las deficiencias del mercado en la mejora del tejido productivo, la readaptación profesional, la generación de actividad económica en zonas apartadas y poco rentables o también para crear infraestructuras colectivas. Lo son porque permiten cumplir los contratos políticos constitucionales en los que, al menos en el caso de España, también están o deberían estar incluidos los grupos sociales y los territorios menos favorecidos. Los delincuentes de cuello blanco desvían una parte de estos flujos hacia toda clase de destinatarios no previstos. Los tres más importantes son, a. personas físicas, casi siempre ellos mismos, b. organizaciones sin ánimo de lucro, partidos políticos, organizaciones patronales, sindicatos, clubes culturales y deportivos, c. empresas públicas y, d. empresas privadas.
Una primera ronda de desvío masivo de subvenciones hacia empresas privadas caso D, concretamente hacia empresas agrícolas, se dio en relación con las ayudas al desempleo agrario. Los empresarios agrícolas daban de alta a sus familiares como peones activos en sus explotaciones con el fin de poder cobrar el subsidio o subvención de 3 meses una vez sumado un número mínimo de peonadas. En el origen de este mecanismo, que acabó reforzando la cuenta de resultados de dichas empresas y que se generalizó en los 80 y primeros 90, está el intento de romper el control de los sindicatos del campo sobre el empleo público en el medio rural, control ejercido a través de las comisiones locales de empleo que eran quienes repartían el trabajo entre los jornaleros con supervisión sindical. Este sistema fue sustituido por el Plan de Empleo Rural, que individualizó las relaciones del empleo público en el campo. El nuevo sistema reforzó así el poder de los partidos políticos de los alcaldes quitándoselo a los sindicatos, alcaldes que se convirtieron en los árbitros de la concesión de subvenciones agrarias de este tipo. Esto fomentó el clientelismo y varios alcaldes fueron imputados por desvío de subvenciones injustificadas. Un ejemplo de desvío íntegro de subvenciones hacia los bolsillos privados caso A. Director de un aeropuerto de AENA desvía el dinero pagado por esta empresa pública en concepto de subvención de alquiler para dicho directivo, con el fin de adquirir una casa poniéndola a nombre de una falsa arrendadora directamente emparentada con él. El dinero del alquiler era desviado para adquirir un bien inmueble del que era beneficiario último. En este caso el erario público no sufrió una pérdida, pero el destino final de la subvención no fueron los gastos corrientes de dicho director sino la adquisición de un bien inmueble. El caso más importante del desvío de subvenciones, el de los ERES de Andalucía, 2002 a 2012, incluye la lista completa de todos los beneficiarios posibles, varias empresas públicas caso C, vinculadas al gobierno autonómico, varias empresas privadas preferentemente de consultoría, caso D, varias organizaciones sin ánimo de lucro preferentemente sindicatos, caso B, pero también varias personas físicas. En no pocas ocasiones, el destino de los activos desviados o malversados no son los bolsillos individuales sino la generación de tejido económico productivo con el fin de paliar los efectos del desempleo y de las políticas desindustrializadoras en ayuntamientos, comarcas y comunidades autónomas. En pequeñas localidades, por ejemplo, el fraccionamiento del importe de las licitaciones o la definición de los pliegos de condiciones adaptada a un ofertante en local puede tener como objetivo que la actividad económica revierta lo más posible sobre la propia localidad y comarca y no sobre la de las grandes empresas. Son prácticas destinadas a contrarrestar la discriminación positiva, por ejemplo, de tipo fiscal, de la que gozan las grandes empresas por parte de la Unión Europea y del Gobierno central frente a las pymes, prácticas que estimulan la oligopolización en el sector y frenan aún más la competencia. En no pocos de estos espacios municipales no interviene con tanta frecuencia el pago de dádivas destinadas a engrasar actos de malversación o de desvío de subvenciones, bien porque los contratos son más pequeños o porque los objetivos de los responsables políticos no son corruptos. Algunas de los fraudes de subvenciones cometidos en relación con las ayudadas concedidas por el subsidio de desempleo en el marco del Plan de Empleo Rural, PER, destinado a paliar los efectos de la condición jornalera, no se explican con el deseo de enriquecimiento personal de los responsables. Algunos alcaldes desviaron parte de estas subvenciones hacia su propio bolsillo o hacia el del consistorio que encabezaban, pero otros no obtuvieron beneficio personal ninguno sino que beneficiaron a jornaleros necesitados que no eran capaces de acreditar el mínimo exigido de cotizaciones a la seguridad social pero que tampoco disponían de recursos económicos para vivir con un mínimo de dignidad. Muy distinta es la situación en los grandes ayuntamientos y en el plano de las administraciones autonómicas y estatales. Los presupuestos son mucho más elevados, hay más actores proclives a favorecer a las grandes empresas y éstas tienen capacidad financiera y más incentivos para aventurarse en el terreno pantanoso del pago de dádivas, con lo cual los beneficiarios de los desvíos son más numerosos. En las CCA es frecuente el intento de fomentar el desarrollo económico político regional o incluso nacional, aunque, en la mayor parte de los casos, a cambio del pago de dádivas y del desvío de recursos a los partidos políticos que ocupan el Ejecutivo regional.
En estos casos la malversación se convierte en parte integrante y delictiva de una especie de política industrial autonómica que suele generar una fuerte yuxtaposición entre intereses públicos y privados, entre patria y negocios, en no pocos casos conectada con la mencionada financiación ilegal de los partidos que sustentan el poder ejecutivo de las CCAA, para el caso extremo de Cataluña vers Santa María 2014, cap 10. Esta multiplicación de los beneficiarios reduce o retrasa la criminalización social de estas prácticas, incluido su coste electoral. La única empresa constructora de capital navarro Huarte y Cía y su sucursal hispano-alemana de construcción SA, atravesaban una situación de suspensión de pagos en el momento en el que el ejecutivo de dicha comunidad les adjudicara la realización de obras públicas de dimensión autonómica alegando razones estratégicas. Esto no impidió que el procedimiento fuera engrasado por el pago de una dádiva equivalente al 5% del valor de la obra contratada, y que acabó en los bolsillos de su presidente. Una empresa para el fomento de la industria autonómica desvía subvenciones por un importe de 12.000 euros destinadas a favorecer a las empresas en la órbita del partido en el gobierno autonómico. Una institución cultural recibe subvenciones, parte de las cuales se desvían a la financiación ilegal de un partido y a los bolsillos de su administrador. Con todo, aun cuando sean posibles varias combinaciones entre diferentes beneficiarios de los actos de redistribución delictiva, en la malversación y en el desvío de subvenciones interviene casi siempre el lucro personal, bien combinado con la financiación ilegal de un partido o una organización no lucrativa, bien con el intento de mejorar los resultados económicos de una empresa que es normalmente la que paga los cohechos, bien con proyectos más o menos honestos de desarrollo económico regional más o menos combinados con argumentos de contenido estrictamente político. Los casos económicamente más significativos: Casinos de Cataluña, Urralbulu, Malaya 1 y 2, Eventos, Nous, Palau, Innova Ambulancias, Caric, Púnica, Ereso Mercasevilla, obedecen a este patrón en el que siempre hay alguien que consigue lucrarse personalmente aun cuando también intervengan otros destinatarios. Son casos particularmente complejos, altamente politizados por la importancia que tienen los cargos públicos en su comisión, y que incluyen la comisión de numerosos delitos anexos como la falsificación de documento público o el tráfico de influencias. La importancia de los cohechos para facilitar estas dos prácticas delictivas es evidente: no se pueden llevar a cabo sin la colaboración de los funcionarios o del personal vinculado a la gestión de estos dineros, bien porque en cualquier momento pueden denunciar los hechos, bien porque son técnica, jurídica y políticamente necesarios para llevar a cabo el propio desvío, por ejemplo, necesidad de que estampen su firma en un documento. Pero esta multiplicidad de destinatarios también convierte el llamado fenómeno de la corrupción en una realidad compleja que no se presta al intento de analizarlo por medio de modelos matemáticos. Una fuente importante de malversación es el mercado de la prestación de servicios municipales. Con la privatización de empresas públicas, cada vez más servicios tienen que ser subcontratados una vez sometidos a un proceso de licitación que pretende minimizar su coste aprovechando las leyes del mercado y la competencia. Dichos servicios son, por orden de importancia, la provisión de agua, la recogida de basuras, la limpieza viaria y el tratamiento de basuras, junto con otras menores como el mantenimiento del parque de vehículos. Sin embargo, la realidad del mercado difiere de su teoría, pues en este sector se dan factores que reducen o incluso bloquean el pretendido efecto positivo de la competencia debido a la formación de oligopolios, al tiempo que fomentan la conformación de tramas de intereses público-privados a costa casi siempre de los últimos. La combinación entre privatización y oligopolización, en un sector enteramente dependiente del dinero público, hace que en muchos casos no se produzca la esperada reducción de costes de los servicios subcontratados, sino todo lo contrario, su aumento, en parte muy considerable con respecto a su prestación por parte de empresas públicas provistas de plantillas profesionales y estables, ver Richard 2002. Muchas veces, cuando efectivamente se produce una reducción del coste de dichos servicios, esta no tiene su origen en la acción del mercado y la competencia entre empresas independientes, sino a la reducción de los salarios de las personas encargadas de prestar dichos servicios,
a la degradación de sus condiciones laborales y a su desprofesionalización derivada de la reducción de la duración de los contratos laborales. El resultado final no es en muchos casos la reducción del precio a pagar por la misma prestación, sino la reducción de la calidad y cantidad de las prestaciones pagadas por los ciudadanos. No hay, en estos casos, un ahorro sino una reducción de los servicios prestados a la ciudadanía. Permaneciendo constante el dinero público pagado por todos, la diferencia entre el servicio cotizado y servicio efectivamente prestado pasa a engrosar así la cuenta de resultados de las empresas subcontratadas. La combinación entre mercantilización y oligopolización multiplica, por tanto, las situaciones susceptibles de generar malversación y la necesidad de generar rendimientos para los accionistas, rendimientos que en este sector es difícil obtener si no es reduciendo los gastos de personal. Se anula así una parte del efecto racionalizador potencial de las privatizaciones tras el desplome de la burbuja inmobiliaria y la caída de los ingresos de las grandes empresas de la construcción. Estas últimas han encontrado en el sector de la prestación de servicios municipales una salida a su difícil situación económica. Desde entonces se han mostrado particularmente activas en ofertar servicios sometidos a licitación pública, preferentemente en municipios importantes, pero también en sus intentos de influir sobre los gobiernos centrales, locales y autonómicos para que privaticen estos servicios. Se trata de actores con una gran capacidad de influencia, lo cual explica el fuerte aumento del mercado de las licitaciones independientemente de cuál pueda ser su rentabilidad real para las arcas públicas. Por razones obvias, son las grandes ganadoras de la expansión de dichos mercados. Por otro lado, las políticas de la Unión Europea se muestran muy activas en el apoyo a las grandes empresas del sector con vocación o actividad exportadora, a costa muchas veces de las pequeñas vinculadas a los circuitos económicos comarcales y locales. También esto ha reforzado la formación de oligopolios en el sector. Algunos grandes ayuntamientos también participan en la formación de estructuras oligopólicas al reducir el número de empresas contratadas. Las razones alegadas son el intento de aprovechar las economías de escala y el hecho de que solo las grandes empresas tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a los compromisos con garantías. Hasta el año 2012 los servicios municipales externalizados por el Ayuntamiento de Madrid recaían sobre 47 empresas. A partir de esa fecha se han creado 6 grandes contratos integrales a los que solo pueden concursar las grandes empresas con capacidad de depositar una fianza del 10% del contrato y que puede llegar a ascender a 3.000.000 € para un contrato de 10 años. Pero sea cual sea la razón alegada, lo cierto es que esta política de reducción del número de contratistas refuerza una vez más la oligopolización en el sector y, en consecuencia, los posibles efectos racionalizadores de la privatización de los servicios municipales. En no pocas localidades pequeñas y con graves problemas de desempleo, las autoridades municipales también contribuyen a desmontar los mecanismos del mercado con el fin de conseguir que los adjudicatarios no sean las grandes empresas sino aquellas otras más pequeñas ubicadas en la localidad o en su entorno comarcal, traer trabajo al pueblo. Se trata de una respuesta a la discriminación positiva de la que gozan las grandes empresas del sector y un elevado poder financiero y de mercado, ingenierías de obra civil, grandes empresas de prestación de servicios municipales, grandes constructoras etc. Los riesgos de malversación también aumentan cuando los organismos controladores, incluidas las auditorías privadas externas, incurren en conflictos de intereses, por ejemplo debido a su dependencia de los partidos que controlan los ejecutivos locales y autonómicos, o de los presupuestos gestionados por ellos. Los controladores, por ejemplo los interventores municipales, son muy vulnerables a las presiones de los controlados, pues en España dependen salarial y laboralmente de las mismas instituciones que deben controlar. La falta de recursos de muchos ayuntamientos para hacer un seguimiento continuado de los servicios realmente prestados por las empresas contratadas, por ejemplo para comprobar si todas las calles y no solo las más visibles han sido barridas como rezan los contratos, si el adoquinado de una acera dura lo que supuestamente tiene que durar o si los materiales utilizados para la realización de una obra pública se corresponden con lo estipulado en los pliegos de condiciones, es otra puerta de entrada a la malversación,
aun cuando estos casos sean mucho menos perceptibles y muchos ni siquiera puedan ser penalmente incriminables. El mercado de las licitaciones públicas ofrece grandes posibilidades de negocio y, potencialmente, de malversación, pues asciende a 64.000 mil euros en los 3 niveles de la Administración, año 2013. Sin embargo, la crisis fiscal y la presión ciudadana están obligando a abordar la gestión del dinero público siguiendo un criterio de interés general antes que de interés particular de algunos actores influyentes, y arrinconando los razonamientos ideológicos. Esto explica que no pocos ayuntamientos de diferente signo político estén remunicipalizando servicios hasta ahora subcontratados con el fin de mejorar la eficiencia en el uso del dinero público. El Ayuntamiento de León decidió retomar el servicio de recogida de basuras después de comprobar que su gestión privada generaba unos sobrecostes del 22%. Esta tendencia a la remunicipalización de la gestión directa de servicios esenciales se observa también en varios ayuntamientos de Cataluña, así como en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña y Austria.